David Herrero, Miguel Ángel Cuerva y Salvador Torcal vencen en Utrillas. Finaliza el Rally Costa Brava. Presentación de la escudería Autoterreno Sport. Reportaje de las becas Slalom 2024. Cuarto Rally Teruel, Ciudad Mudéjar. Esos son los titulares. Hola familia, primero gracias por seguirnos, nos ayuda muchísimo que lo hagáis. La semana pasada, el viernes, la escudería Autoterreno Sport presentó en sus locales la temporada 2024 y reunió a la flor y nata de los rallies todoterreno. Habrá reportaje la próxima semana. El sábado fue el autocross de Utrillas, quien reunió a gran número de aficionados en el circuito El Murciélago. David Herrero en Carcross, Miguel Ángel Cuerva, División 2, y Salvador Torcal, División 1, salieron de Utrillas con la victoria bajo el brazo. Los Carcross fueron los grandes protagonistas, tanto en cuanto a número de participantes, con un total de 10 sobre 21, como por el espectáculo brindado en la pugna por la victoria final. En esta categoría acabó imponiéndose el turolense David Herrero, con su La Base SX01, quien tras dominar las dos clasificatorias en las que tomó parte, firmó el triunfo en la final, superando por medio segundo a Igor Allensa. La División 2 vio como el piloto de Montalbán, Miguel Ángel Cuerva, con su Honda, adjudicaba la victoria con 3 segundos de ventaja con respecto a Javier Navarro, con su Peugeot 205, que pudo disputar la final a pesar del vuelco sufrido en la segunda manga. A pesar de ser segundo, Javier Navarro abre brecha con respecto a sus perseguidores al frente de la División 2. Salvador Torcal, con su Audi A44, se hizo con la otra victoria de la jornada, en División 1, en la que todos los pilotos que accedieron a la final tuvieron plaza de podio. Torcal no tuvo problemas para imponerse a Óscar Escuder, con su Renault 5 Copa Turbo, al que superó en una vuelta. Este triunfo de Salvador Torcal y el de David Herrero en Carcross les permite incrementar su diferencia en el campeonato. Y el viernes y sábado se celebró el 72 Rally Costa Brava con equipos aragoneses. En Classics, victoria de Ismael Pina con Carlos Serrano, con su Manta 200, que tantas buenas imágenes nos deja en el Campeonato de Aragón de Rallys. En Regularidad Sport, Mariano Aso y Carlos Sanz, con su Opel Manta 400, terminaron con 0 penalizaciones en el puesto 15, detrás de 3 Sierra Cosworth, 7911, etc. Marino y Noelia San José iban liderando durante los primeros tramos, pero cayeron a la 9ª posición con su Toyota Celica debido a una fuerte penalización en uno de los últimos tramos. Este fin de que llega se inaugura el Aragonés de Rally de Asfalto, con la celebración del cuarto Rally Teruel Ciudad Mudéjar, organizado por la escudería Bengala, con 4 tramos y 95 kilómetros bajo el crono. Mañana viernes a las 11 de la mañana en el Salón de Pleno del Ayuntamiento la presentación oficial, y las administrativas y las técnicas en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel. El sábado a las 8 de la mañana arrancará desde este mismo Palacio de Congresos este rally tan esperado, terminando a las 8 de la tarde más o menos con la entrega de trofeos. Una inscripción de 45 equipos como en los mejores tiempos y la presencia de los campeones de Aragón 21, 22 y 23 con sus máquinas mejoradas o por estrenar nos auguran un rally disputadísimo y entretenido. Este no os lo podéis perder. En fin, buena gente, no hay más ni menos. Nos vemos el jueves por aquí, si no nos vemos antes en Teruel. Un abrazo.